en que no superamos los 45 metros de altura del edificio, o más que nada, para ser más claros, es la altura que va desde el fondo del tanque hasta el artefacto más desfavorable, o sea, sería el artefacto más alejado. Si nosotros tenemos una altura geométrica superior a 4 o 45 metros, lo que implicaría que tenemos una presión de 4,5 kilos, y el reglamento nos faculta, digamos, nos solicita que veamos una manera en la que deberíamos resolver ese problema para no tener esa presión. O sea, esa presión en el artefacto, en un artefacto, genera salpicaduras, es difícil de manejarlo, para lo cual incluso los artefactos no están diseñados para esas presiones. Entonces, nosotros debemos disponer de una solución hidráulica como para resolver ese inconveniente en edificios en altura, que cuando se hizo el reglamento eran, digamos, no era un problema de gran difusión, los edificios había escasos edificios que superaran esa altura, por lo cual el problema no era un gran inconveniente, pero sí se planteó en el reglamento. Y hoy por hoy encontramos soluciones que superan a las que están en el reglamento. Vamos a ver todas, incluyendo las que no figuran en el reglamento. Aquí les muestro donde dice la norma de obras sanitarias, se establece como carga máxima emitida de 45 metros de columna de agua en bajadas de tanque. Aproximadamente son los que serían 15 pisos. Ya cuando superamos los 15 pisos de altura, ya prácticamente que vamos a tener que estar viendo cómo resolvemos esas presiones. A partir de los 12 pisos de alto comienzan a aparecer cuestiones propias a resolver de las instalaciones sanitarias. Ahí vamos a ver de qué se trata. Cuestiones a resolver. Presiones elevadas en las impulsiones en el sistema de distribución de agua. Ya deberíamos ver que tenemos presiones que son bastante elevadas cuando ya tenemos 36 metros de columna de agua. El planteo que estábamos planteando era, en el texto eran 12 pisos, ya serían 36 metros de columna de agua. Vamos a tener que ver que pueden empezar a aparecer distintos problemas. Golpes de ariete son unos, ruidos, vibraciones, dilataciones. Y estos problemas los tenemos que ir solucionando con las diferentes soluciones, con las soluciones que nos plantea el reglamento y algunas soluciones mucho más modernas, que hoy por hoy contamos con equipos de velocidad variable, de presurización de velocidad variable, equipos de presurización con tanques hidroneumáticos. Los hidroneumáticos nos permiten absorber ruidos y golpes de ariete, incluso, bueno, colocando dilatadores para absorber también las vibraciones en las cañerías. Todos esos inconvenientes que podemos encontrar en la instalación los debemos analizar para que no se vuelvan un problema cuando el edificio empieza a funcionar. Ese es el problema más importante a tener en cuenta, debido a que los inconvenientes empiezan a aparecer o a florecer, digamos, cuando el edificio está en funcionamiento. A veces en etapa de obra no nos damos cuenta de estos inconvenientes, y los empezamos a ver cuando empieza la ocupación del edificio. Y cuando esos problemas no son tenidos en cuenta en etapa de obra, son muy caros de resolver. Son muy baratos o son muy fáciles de resolver en etapa de obra, donde tenemos las cañerías a la vista, no están atrás de un pleno, no están ocultas, intercalar alguna válvula o algún tipo de solución hidráulica es muy fácil de hacer en etapa de obra cuando la cañería está a la vista. Cuando tenemos que acceder a un pleno que está atrás de una mocheta o dentro de una mocheta y tenemos que empezar a romper, esos inconvenientes son difíciles de salvar o costosos de salvar, para lo cual les recomiendo un análisis de su proyecto antes de empezar a ejecutarlo.
Más cuando estos edificios implican no solamente problemas que hemos visto de agua, sino también problemas que tienen en cloacas cuando no se consideran las ventilaciones. Bien, tenemos tres soluciones. Dentro de las tres soluciones tenemos sistemas de tanques intermedios, sistemas con válvulas reductoras de presión, que no se los mencioné anteriormente, pero están los tanques intermedios tampoco, y sí les había mencionado lo que no menciona el viejo reglamento, que es los sistemas elevadores de presión. Más que nada con, hoy por hoy, sistemas con tanque hidroneumático o equipos de variación de velocidad. Vamos a empezar con el primero, los tanques intermedios. Dentro de los tanques intermedios contamos con tres soluciones. Un tanque elevado, que es alimentado por un único tanque de bombeo, o sea, un tanque que se encuentra en los pisos inferiores, que hace de bombeo de los dos tanques, del tanque que está en azotea y del tanque intermedio. Esta sería una de las soluciones. La segunda solución es un tanque de reserva intermedio que también a la vez es reserva del tanque superior. Y un tercer caso que es un tanque intermedio que solamente actúa como ruptor de presión. Vamos a desarrollar el primero. El sistema de tanques intermedios, en este caso, como pueden ver, tienen dos equipos de bombeo, un equipo de bombeo que eleva el agua al tanque de reserva mencionamos como tanque de reserva al que se va a encontrar en azotea, y otro equipo de bombeo que eleva el agua al tanque de reserva intermedio. ¿Está? Entonces, de esta manera, yo si tengo un edificio que tiene unos 90 metros, yo tengo un tanque que coloco en azotea, y tengo un equipo de bombeo en el que elevo el agua hasta ese tanque de reserva en azotea, y otro equipo de bombeo entonces tengo una sala de máquinas con 4 equipos de bombeo. Bueno, ahora vamos a ver los inconvenientes y beneficios que tiene cada uno de los sistemas, ventajas y desventajas respecto entre ellos mismos. ¿Está? En este caso dividimos la reserva en 3. Tenemos un tanque de bombeo que va a ser de bombeo para los dos tanques de reserva. Este es el tanque intermedio. O sea, si lo que podemos ver acá, que en el tanque intermedio, en este detalle, acá a la derecha, están las cañerías que si las presiones, o sea, no alcanzan las mínimas para el tanque intermedio, yo puedo prolongar la cañería de distribución que viene del tanque de reserva de azotea hasta la altura mínima sin superar la máxima carga. Esto que ven acá, esta flecha, yo puedo prolongarlo hasta donde y ubicar este tanque intermedio en un nivel en el cual yo no, a partir del cual pueda empezar a abastecer las cargas mínimas necesarias en la primera mitad del edificio. ¿Se entendió, chicos? O sea, el gráfico lo que quiere explicarles es lo siguiente, o sea, yo desde el tanque de reserva voy a abastecer hasta no superar la carga máxima, desde el tanque de reserva desde azotea hasta un punto donde no supere la carga máxima. En este punto yo ya no superaría la carga máxima. Y empiezo a alimentar con el tanque intermedio a partir del cual ya supere la carga mínima que me indica desde acá. O sea, yo tengo que desde el tanque intermedio mi problema acá es alimentar sin superar, empezando ya a superar la carga mínima. Yo tendría que, por ejemplo, para alimentar artefactos en columna, como vimos, superar los 4 metros de altura, el artefacto más desfavorable que tendría desde el tanque intermedio.
El segundo caso, Profe, ¿le puedo hacer una consulta? sí, En el caso anterior, donde tenemos vuelvo, las ahora que bombas. vuelvo al gráfico. Dale, gracias. Sí, ahí está, En el sistema de te bombeo que escucho. tengo, bueno, en el sistema de bombeo que tenemos para el tanque superior, ¿no? El más alto. Ahí también no tenés problemas con golpe de ariete y demás. Sí, exacto, los tengo que tener en cuenta. Puedo tener golpe de ariete. Es una cañería muy larga. Ahí vas a ver en ventajas y desventajas de cada uno. Es una bomba que va a trabajar a mucha presión, ¿está? Pero bueno, hoy por hoy los equipos modernos, elevar el agua a 90 metros de columna de agua no es algo tan difícil de encontrar. Cuando se planteó el reglamento, hace 90 años, 80 años, era un inconveniente el que se menciona. Hoy por hoy podés encontrar ese equipo. No deja de ser un inconveniente, pero sí, lo tenés que tener en cuenta. Cuando para la bomba, se generan golpes de ariete y ruidos. Se vieron en hidráulica cómo tendrían que ver de qué manera, de acuerdo a los espacios con los que cuenten o las limitaciones que tengan, de qué manera resolver el golpe, ¿no? O sea, puede ser con tanques pulmones, etcétera, pero como les dije antes, traten de que la resolución o la solución al problema sea en etapa de obra, porque cuando lo hacen cuando se encuentran con este tipo de inconvenientes, con la obra ejecutada, ya es un problema encontrar los espacios o ver cómo intercalamos piezas o tanques, pulmones o lo que haga falta para reducir o eliminar ese golpe de ariete que vos mencionás. Por eso es importante el estudio hidráulico antes de comenzar a ejecutar la obra, ¿no? O sea, muchas veces empiezan a darse cuenta que la cañería por la que está circulando hace mucho ruido porque vibra y está pasando por un pleno en el que se encuentran dormitorios y la gente le es un disgusto, decir no puedo dormir porque tengo vibraciones en la cañería, o se siente la vibración de la cañería cada vez que corta y nos despierta a todos a las 3 de la mañana. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Querés hacer otra pregunta? No, o sea, ahora cuando veamos entonces las soluciones y las ventajas y desventajas, ahí vemos. Pero bueno. Les vamos a mencionar ventajas y desventajas. Hay distintos tipos de soluciones, pero unas son las que te mencioné, ¿viste? Bueno, Sí, ahora cuando estemos en el punto, cualquier cosa, si te queda otra duda, lo ampliamos. muchas gracias. De nada. El segundo sistema es el tanque intermedio, a la vez es bombeo del tanque de reserva que se encuentra en azotea. O sea, es tanque de reserva de la primera mitad y a la vez es tanque de bombeo de la segunda mitad. ¿Se entiende? O sea, se eleva el agua al tanque intermedio y desde el tanque intermedio a la vez se eleva el agua al tanque de reserva. Entonces, acá no tenemos el inconveniente que veíamos en el caso anterior, o sea, en que teníamos una cañería de impulsión muy larga y con una longitud muy importante. ¿Está? Hay que dividir los sectores siempre teniendo en cuenta las cargas mínimas y máximas. O sea, yo desde el tanque intermedio debo tener al primer artefacto que voy a surtir en columna más de 4 metros. ¿Está? Y desde el tanque de reserva superior, tampoco, tanto del superior como del intermedio, no debo superar las 45 metros de columna de agua. Por eso debo ubicar los tanques de manera conveniente y a su vez explicarles esto a los arquitectos para que tengan en cuenta qué volumen van a tener que eliminar de un piso intermedio, van a tener que eliminar de un piso intermedio para disponer estos tanques. Les comento que hoy por hoy, por lo menos bueno, vamos a seguir viendo este tema, lo implica el reglamento, pero hoy por hoy, al precio en que está el metro cuadrado, este tipo de soluciones con tanque intermedio se evitan, ¿está? O sea, porque son espacios en los que pueden casi ocupar un departamento y ese espacio, al valor del metro cuadrado hoy por hoy se tratan de evitar, y lo que está más difundido y además por como viene avanzando la tecnología son las válvulas reductoras de presión que vamos a estar viendo más adelante, que ocupan a su vez menos espacio. La capacidad del tanque de reserva intermedio que actúa al mismo tiempo como tanque de bombeo y de reserva responder a los servicios surtidos incrementando
de 1/5 como mínimo del tanque más elevado que alimente. Este tipo de pautas, véanlas, son importantes, incluso para que vean cómo tienen que determinar los volúmenes, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes tienen acá y a las pautas que les estoy dando, todos van a querer que el tanque intermedio tenga un volumen mínimo posible por el espacio que ocupa y el sector en el que está ubicado, ¿no? Y un tercer caso, que en todo caso cuando esta solución es de aplicación, es un tanque, para no colocar válvulas reductoras de presión, es un tanque de reserva intermedio que en realidad es un tanque reductor de presión, es un tanque mínimo, con dimensiones mínimas, que lo único que función que ejecuta es solamente reducir la presión, o sea, entra el tanque y volvemos a poner todo a presión atmosférica. Entonces, de ahí empezamos a contar desde el tanque reductor de presión, que se encuentra a nivel intermedio, es un tanque mínimo que no recuerdo bien, pero creo que igualmente los apuntes de figura, no debe tener menos de 5.000 litros. Ese tanque reductor de presión solamente cumple la función de reducir la presión, no es tanque ni de bombeo, no se considera como reserva. La reserva va a estar en azotea, la suma de la reserva va a ser la que encuentre en el tanque de bombeo y en el tanque de reserva que se está en azotea. El tanque intermedio en este caso es solamente reductor de presión. Y tiene 2 flotantes de alta presión para bancarse la presión. No se pueden colocar, ustedes van a ver que comercialmente los flotantes mecánicos se los van a vender como flotantes comunes o flotantes para alta presión. En este caso, el flotante que tienen en el tanque intermedio es un flotante mecánico para altas presiones. ¿Se entendió? Este sería el tercer caso de solución con tanques intermedios. Bueno, ahí está. El volumen mínimo exigible es de 2.000 litros, no 5.000 litros como les dije, era de 5.000 litros. Aquí tienen más detallado el tanque. Ahí van a ver que está compartido, está compartimentado y tiene 2 volúmenes. Ahí está. Y cada uno con un flotante por si tengo que hacer alguna tarea de mantenimiento en uno de los 2 compartimentos, no dejo sin agua el edificio. Ahí está. Profe, perdón que moleste otra vez, pero Ningún problema, dale. me queda siempre una duda con el tema tanque. Por ejemplo, acá que nos pide como mínimo 2.000 litros. Era así, ¿no? 2.000. ¿Podemos poner Sí. 2 tanques de 1.000 litros? Por ejemplo, de acero inoxidable, los que vienen ya fabricados, en vez de hacer uno de hormigón. Sí, mientras los tengas compartimentados vas a poder utilizar los 2, sí, exactamente. Lo que pasa es que estos son gráficos que vienen más de obras sanitarias, están copiados y no existían estos tanques, pero vos tenés que tener 2 volúmenes. Claro. ¿Está? O sea, que si 2.000 estás haciendo una tarea sobre uno, van a estar conectados por un colector, pero si cerrás la llave de paso, cerrás la válvula que conecta hace el puente de empalme entre los dos tanques, y hoy por hoy en azotea también podés tener 2 tanques de acero inoxidable y no uno solo, ¿entendés? O sea, vos podés tener, sí. si tu reserva en azotea te da 20.000 litros, podés tener 2 tanques de 10.000 en acero inoxidable. ¿Está? Claro, 2 de igual 10.000 o más. yo me refiero a los que se venden comercialmente, fácilmente Sí, se pero es consiguen. que de 10.000 los tenés. O sea, comercialmente Affinity te vende Cavi. tanques de 10.000 litros. Y incluso son o vienen armados, o incluso te los pueden armar ahí. Se sueldan los anillos y lo arman lo arman en el lugar, se arman in No situ. sabía. El tema es, tenés una menor carga en el edificio porque no tenés menos peso de estructura en el hormigón. Lo que tenés que tener en cuenta cuando colocás tanques de acero inoxidable en azotea o ya sea en plástico, es arriostrarlos bien, cuestión de que cuando estén vacíos no te los lleve un viento. O sea, lo contrario de lo que te pasa cuando tenés un tanque de hormigón. ¿Entendés? Sí, O sea, sí. tienen que estar bien. El problema más grave es que a veces no toman en cuenta que esos tanques cuando están vacíos pasan a ser un problema Sí, son muy livianos. al viento que están expuestos. Entonces,
para solucionarlo es importante que estén bien arrastrados o bien tomados de algún punto, porque se vuelan y puede, si ahí sí puede ser grave a los edificios que están linderos, ¿no? O incluso en el mismo edificio, si te cae en la planta baja, en algún sector, puede ser peligroso. Sí, claro. Muchas gracias. De nada. Aquí empezamos a ver las ventajas. La sala de máquinas, para el primer caso, está en un solo nivel, o sea que como ventaja vos tenés una sola sala de bombeo, ¿se entiende? O sea, no tenés un equipo de bombeo en un piso intermedio, entonces contás con una sola sala de máquinas. Las reservas de cada sector alimentado son independientes, ¿verdad? Y el agua que consume cada sector alimentado se bombea al tanque de reserva específico. O sea, esas son las ventajas que contamos con el primer caso. Para el segundo caso, tenemos un equipo de bombeo en el nivel más elevado, y ahí tenés lo que vos mencionabas, el golpe de ariete, el corte de bomba, válvula de retención. Ahí ya podés tener hay que estudiar qué solución le damos. Ya puede ser con algún tanquecito pulmón, lo podés charlar con el mismo fabricantes de bombas. Hoy por hoy las tecnologías con las que te van por ejemplo, antiguamente los equipos de presurización eran de velocidad fija, y cuando vos alimentabas un edificio y de repente se cortaba, o sea, estaba surtiendo, ponerle un artefacto, y había un corte, o sea, ya no se usaba más el artefacto, venía a su velocidad máxima y frenaba de golpe. Y ese freno generaba el golpe de ariete. Hoy con los equipos de velocidad variable, el consumo, la velocidad de la bomba va disminuyendo en función de el caudal que sea requerido. Y eso disminuye el golpe de ariete. En este caso, para la impulsión vas a tener una velocidad fija, pero los equipos, como les estoy mencionando, vienen con distintas tecnologías, y más que nada, más allá de lo que ustedes le puedan comentar al proveedor o al fabricante de bombas con el que estén trabajando, ellos les pueden hacer algunas recomendaciones que escapan a lo que ustedes aprendieron, que son temas electromecánicos, para ver qué dispositivos ellos usan más comúnmente como para evitar el golpe de ariete. A veces pequeños tanquecitos pulmones que colocan al lado del equipo de bombeo, absorbe el golpe y absorbe también las vibraciones, ¿no? Bueno, y aparte, una de las desventajas que se menciona en este caso es que requiere un espacio importante la sala de máquinas ocupado por el tanque intermedio en una planta tipo. Bien, las ventajas del segundo caso. Bueno, el equipo de bombeo actúa con presiones normales, que es lo que mencionamos, o sea, a lo sumo serían 45 metros, los equipos de bombeo estarían trabajando con 45 metros de presión. Las reservas de cada sector son independientes, y el agua que consume cada sector se bombea desde el tanque de reserva específico. Desventajas: las tareas de control y mantenimiento requieren mayores recursos. O sea, ¿qué es lo que pasa? Vos no tenés una única sala de bombeo. Tenemos 2 salas de bombeo, con lo cual no es lo mismo para el que hace el mantenimiento tener que estar revisando las 2 salas de bombeo. Se producen ruidos y vibraciones en la sala intermedia, entonces eso a un nivel intermedio donde ya podemos tener viviendas de propiedad horizontal, teniendo una sala de máquinas con equipos de bombeo funcionando en un nivel intermedio puede ser un inconveniente. Y el tanque intermedio y bombeo ocupará un espacio importante en la sala intermedia, que es lo que se va a eliminar como desventaja en el tercer caso que vamos a ver ahora. La ventaja, bueno, tener un solo equipo de bombeo y una única sala de máquinas. Se repite la misma ventaja que teníamos, pero mejor, porque tenés un solo equipo de bombeo. O sea, es más reducido porque tenemos un solo equipo de bombeo y una sola sala de máquinas. O sea, en el primer caso teníamos 4 bombas, acá tenemos 2 bombas y una sola sala de máquinas.
tener un tanque intermedio de pequeño volumen, lo cual facilita, al tener un tanque intermedio de pequeño volumen, desde ya les digo que es la solución que más, cuando uno elige entre estos tres casos, es la solución que más van a priorizar hoy a la venta en lo que es edificios de propiedad horizontal, ¿no? Por el espacio que ocupan en un sector intermedio del edificio. Y la desventaja, tener un equipo de bombeo con alta presión, vuelve a ser la misma desventaja del primer caso, pero por lo menos tenemos un solo equipo de bombeo. Toda la reserva de agua está en el punto más alto del edificio. Y sí, es una desventaja, pero bueno, no, a la vez es la ventaja de no tener un espacio limitado o un espacio grande y tener que tener disponible en un espacio intermedio del edificio. La reserva de agua es compartida por todos los del sector del edificio. Eso también, la reserva de agua, ya si tengo que hacer una tarea de mantenimiento en el tanque de reserva y que vea afectada a los dos lados, los dos sectores, me refiero a los dos compartimientos del tanque de reserva, estaría afectando todo el edificio. ¿Alguna consulta, chicos? Bien. Bueno, la válvula reductora de presión. Este es un corte de lo que es una válvula reductora de presión. Esto, así como lo ven, no es solamente el único dispositivo. La válvula reductora de presión se coloca en un cuadro, y es lo que nos permite a nosotros reducir las presiones para no superar las presiones máximas que las cuales nos limita el reglamento. Estas tecnologías no eran muy confiables hace un tiempo, la verdad que tenían, estoy hablando hace más de 20 años, no eran fiables, por eso era mucho más común encontrarse con los tanques intermedios. A medida que fueron avanzando las tecnologías y las válvulas reductoras de presión fueron siendo más confiables, se pasó a reemplazar los tanques reductores de presión o los tanques intermedios por esto. Esto es un cuadro en el que se ve un sistema de válvulas reductoras de presión, en donde tenemos dos válvulas de reductoras de presión al caso de que falle una rama y haya que hacer alguna tarea de mantenimiento o por algún motivo, tenemos la otra rama que va a estar funcionando de manera paralela. Se colocan, tienen una llave de paso, dos llaves de paso de cierre que permiten generar, yo las cierro, me permiten después retirar el filtro o la válvula reductora de presión, y de esa manera hacer las tareas de mantenimiento que sean necesarias. Cuando uno ve que está fallando es porque las lecturas del manómetro me indican que la presión a la salida no es la que yo lo regulé, veo que tengo algún problema, y en ese caso voy, retiro la válvula reductora de presión, la llevo al técnico y que la repare. O llamar al técnico que venga a hacer una tarea de mantenimiento in situ. Estos espacios son mucho menores y son obviamente la solución más adecuada o más adoptada hoy por hoy en los edificios de propiedad horizontal, dejando de lado los casos que mencionamos anteriormente. Aquí tienen un esquema de cómo se vería lo que estábamos viendo anteriormente con los tanques reductores de presión, o tanques intermedios, reemplazándolos por las válvulas reductoras de presión. A veces estos cuadros tienen, acá le estamos mostrando un cuadro de un ejemplo de dos ramas, pero pueden ser dos o tres ramas, dependiendo de la complejidad del edificio, ¿no? Las ramas lo que me permiten, me dan la seguridad de que si tengo que hacer una tarea de mantenimiento, no dejo sin agua toda la mitad inferior del edificio. Se colocan válvulas de aire en caso de no poder desarrollar el escape. Y este es un esquema como para que ustedes vean cómo funciona. Yo lo puedo regular al cuadro, no hace falta que vaya a cero. Yo puedo reducir la presión de 7 kilos, de 4 kilos y medio a 1 kilo o a 2 kilos. ¿Está? Sí, depende de lo que tenga que surtir en los niveles inferiores. Eso va a depender de la altura de mi edificio. Si tiene 90 pisos, si tiene 90 metros y lo coloqué en intermedio a 45, lo reduciré casi a cero, porque tengo en el nivel inferior voy a tener. Ahora, si tengo 60 metros, yo puedo reducir la presión a 2 kilos.
Con lo cual la primera mitad va a estar con 40 metros del tanque de reserva, y colocando la válvula de presión a 20 metros del nivel de piso, le doy, reduciendo solamente 2 kilos, ya arranco con una buena presión en el nivel inicial. O sea, uno regula la válvula de presión a qué presión quiere que trabaje en función de la altura del edificio y de lo que tenga que surtir en los niveles inferiores. Bien, y acá vamos a los casos más modernos. Hoy estos equipos de presurización los pueden encontrar de velocidad variable o de velocidad fija. Lo más común es disponer de equipos de presurización de velocidad variable. El equipo 1, llamémoslo el que está más próximo al tanque de bombeo, ese equipo de presurización eleva la presión a la altura que haga falta. Si el edificio tiene 90 metros, le daremos 10 kilos o 11 kilos de presión, teniendo en cuenta las pérdidas de carga, para poder darle la presión necesaria en el edificio, en el nivel superior. Y el funcionamiento de este equipo es a medida que detecta, o sea, yo lo regulo a 10, 11 kilos. Cuando detecta una caída de presión, empieza a funcionar una de las bombas, la primera bomba. Si abren más canillas y empiezo a tener, o se abren otras duchas, o empiezan a funcionar inodoros, etc., la caída de presión, vuelve a producirse otra caída de presión y entra en funcionamiento, o la misma bomba se acelera, o entra en funcionamiento la bomba 2. Estos equipos generalmente están compuestos de 2 o 3 bombas, nunca de una sola, ni tampoco sería prudente tener una bomba sola, por más que sea con una mesía suficiente, porque si tengo que hacer algún tipo de reemplazo o operación de mantenimiento de los equipos de bombeo, o equipo de presurización en este caso, retiro esa bomba y por lo menos, aunque sea menor caudal, podría estar funcionando la bomba que tengo en paralelo. Y el sistema solamente, fíjense cómo se divide, tiene un equipo que va a surtir la primera mitad del edificio, la mitad superior, y el otro equipo que va a surtir la mitad inferior. Si el edificio tiene más de 90 metros y tengo que tener 3 equipos, puedo disponer de 3 equipos y tener y ir alimentando de esta manera. Es más confiable hoy por hoy que las válvulas reductoras de presión, como sistema de confort. A lo que más apunto es al confort que generan. O sea, yo puedo, regulándolo, puedo darle, y si me equivoqué en la presión con la que pensaba inicialmente abastecer, el equipo me permite, si yo lo hacía trabajar, pensaba que a 6 kilos iba a tener una buena presión, lo puedo regular a 7, me tomo una chance más, o un rango más, como para poder regularlo. O sea, elijo un equipo que me dé un poco más de presión de la que supuse como ideal, y regularlo a esa presión y ver que el sistema funciona mejor a esa presión, porque de repente hay pérdidas de carga que no tuve en cuenta cuando hice el dimensionamiento. Entonces, puedo tener presiones de confort en los niveles superiores también. O sea, cuando ustedes disponen, por ejemplo, en un tanque de reserva en azotea, en los pisos en los que estoy en el nivel, supóngase una torre de 30 pisos, en donde el propietario va a exigir, me va a poner de repente una grifería de gran caudal y quiere tener una presión interesante en la ducha, pagó 1 metro cuadrado, a veces a valores exorbitantes. Yo con estos equipos puedo regular esa presión y decir, bueno, yo te doy 1 kilo, puedo garantizarte 1 kilo de presión en tu artefacto más desfavorable arriba de todo. En cambio, cuando tengo un tanque de reserva, un tanque en azotea, yo de repente no puedo elevar ese tanque 10 metros por sobre el artefacto más desfavorable. Y ahí ya me empiezo a trabajar con tener sistemas mixtos. Este sistema me permite y me independiza más de la posición del tanque, y puedo darme el gusto de dar las presiones, garantizar las presiones necesarias en los artefactos, en las griferías, de manera más precisa. ¿Se entendió?
El hidroneumático me permite reducir los arranques y absorber también, hoy por hoy los equipos cuando son de velocidad fija, a veces anteriormente disponían de un equipo hidroneumático de un volumen bastante importante, los van a encontrar en edificios, yo les puedo decir, el edificio de Telecom, que se encuentra en Puerto Madero, tenía equipos de presurización y arriba contaba con hidroneumáticos y los equipos hidroneumáticos eran este tanque hidroneumático, se ocupan un gran volumen, hoy por hoy con equipos de velocidad variable no son tan necesarios los volúmenes tan importantes, tan más limitados a 100, 150 litros, 200 litros. Antiguamente estos equipos tenían 3.000, 4.000, 5.000 litros y eran voluminosos y me obligaban a disponer de un espacio más importante en una sala de máquinas. ¿Qué era la función? ¿Por qué se los dimensionaba de tan gran volumen? Porque cuando el equipo, para limitar los arranques de los equipos de bombeo. O sea, yo alcanzaba la presión máxima, se comprimía el aire dentro del tanque, y cuando empezaba a haber un consumo, la membrana empezaba a ejercer presión sobre el agua, disminuyendo a medida que se iba teniendo los consumos en el edificio, y en cierto punto, cuando ya el tanque hidroneumático se vació, volvía a arrancar el equipo de bombeo para llenarlo, llevar a la presión seteada del equipo, y cuando se llenaba el tanque, se frenaban los equipos de bombeo. Me limitaban los arranques de bomba y se dimensionaban como para que no tengamos más de 4 arranques horarios a los equipos de bombeo. Hoy, como la bomba va aumentando la velocidad en función del consumo, estos equipos, o estos tanques hidroneumáticos fueron bajando su volumen y están limitados a de entre 100 y 300 litros, y funcionan o cumplen la función más que nada de una amortiguación de golpes de ariete entre arranques y paradas, ¿no? Aquí tienen en equipo de presurización de velocidad variable un único equipo de presurización de velocidad variable, y en el que la otra mitad del edificio se está alimentando con una válvula reductora de presión. A veces, para no tener dos equipos, uno alimentando la mitad superior y otro alimentando la mitad inferior, se coloca un solo equipo y la mitad inferior sigue funcionando a través de una válvula reductora de presión. Estos son bombas verticales, los hay de bombas verticales, de bombas horizontales, los hay de distintos tipos de bombeo. Esto va a depender del fabricante y a veces de los espacios que ustedes dispongan, ¿no? Las bombas verticales ocupan menos espacio, tal vez tienen una sala de máquina con un espacio generoso, y el equipo que pueden elegir ustedes qué tipo de bombeo eligen. Bien, acá les mencioné el tanque presurizado puede amortiguar los golpes de ariete, puede ser ubicado en cualquier sitio del edificio sin afectar su operación, y no requieren estructuras especiales para su colocación. Estas son las ventajas del sistema hidroneumático de velocidad fija. Los sistemas de bombas elevadoras o de velocidad variable tienen otras ventajas, y las desventajas tienen un mayor costo inicial, el tanque tiene que operar de manera completa, aún en periodos de poca demanda, puesto que no puede ser seccionado o dividido. Tienen grandes dimensiones, debido al porcentaje de agua utilizable para utilizar la red de distribución es reducido. Y requiere mayor espacio para su instalación. Aquí tienen los volúmenes que les mencionaba yo con los equipos de presurización de velocidad fija. Y estos son los equipos de velocidad variable.
que tiene la bomba, pero que está alimentando el equipo de velocidad fija. Perdón, el hidroneumático. Proyecto provisión de agua caliente en edificios en altura. Bueno, vamos a ver también en edificios en altura. Se imaginan que también tenemos que ver dónde ubicamos las calderas, ¿no? O sea, fíjense que cuando ubiquemos las calderas vamos a tener que ver en qué espacio o dónde disponemos los mismos. Vamos a tener, no tenemos que superar las mismas presiones que vimos para agua fría. Las soluciones vamos a tener calderas con tanques intermedios centrales o termotanques también de alta recuperación. Estos gráficos los van a encontrar también en el reglamento, en el viejo reglamento. Acá tenemos, vamos por el primero porque si se amplía mucho. Acá tenemos una caldera ubicada junto, digamos, al nivel del tanque de bombeo y otro en el nivel intermedio. Acá tenemos montantes y retornos por alimentación por retorno. Tenemos la caldera que está alimentando nuestros tanques intermedios y en donde tenemos el montante libre y el retorno y alimentación por retorno. En el segundo tenemos el tanque intermedio, la caldera ubicada en azotea. Alimentamos también por montante, va a haber un montante libre, en realidad lo que ustedes ven ahí es en línea continua, y estamos alimentando desde el retorno. ¿Está? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Ven cómo se colocan las recirculaciones también? Tenemos la bomba de recirculación en estos puntos. En este punto, en el caso anterior, si ven el mouse, acá esto puede funcionar por termosifón natural y no está colocada la bomba recirculadora. En este punto, acá tenemos colocadas las bombas de recirculación porque sí o sí tenemos que forzar la circulación del agua para que retorne a la caldera, al tanque intermediario. No es la caldera, es la manera de expresarme, pero el tema es que hoy por hoy lo que van a ver ustedes, chicos, más que nada en estos sistemas que son igual, son reemplazados por termotanques de alta recuperación. Acá los gráficos de la norma, del viejo reglamento, teníamos caldera y tanque intermediario. Hoy por hoy es un único volumen, que es el del tanque de alta recuperación, ubicados en las mismas posiciones que estamos viendo. Acá tienen la caldera del tanque intermediario. ¿Se entiende? O sea, que lo que ustedes tienen es ubicado, en el trabajo práctico que ustedes van a realizar, no van a tener este sistema, ustedes van a dimensionar o van a colocar termotanques de alta recuperación, que son los mismos que tienen acá con el sistema de caldera y tanque intermedio. Y acá tenemos un solo sistema en el tercer caso, en donde tenemos el tanque, la caldera y los dos tanques intermediarios en el piso inferior, digamos a nivel del tanque de bombeo. Aquí la alimentación de agua viene desde el tanque intermedio. O sea que este sistema ya tiene el agua reducida, porque viene ya reducida en presión, digamos, va a tener la presión reducida, porque ya está alimentado desde el tanque intermedio.
Bueno, acá en vez de tener la caldera y el tanque intermediario, acá tenemos lo mismo, pero reemplazado por termotanques de alta recuperación. La recirculación, al estar ubicado el termotanque en este nivel, tiene que sí o sí llevar una bomba, no se produce el termosifón natural. Igual nosotros, para su proyecto, ubiquen donde ubiquen el equipo, los termotanques, siempre les recomendamos colocar bombas recirculadoras para garantizar la recirculación en el sistema y garantizar que cada propietario tenga agua caliente de manera inmediata. ¿Alguna consulta, chicos? Bien. Son similares a lo que acabamos de ver en el sistema de caldera y tanque intermediario. Es la disposición que vamos a encontrar desde, acá vean que la alimentación a este termotanque, tengan en cuenta a veces, acá tiene una válvula reductora de presión, ya a partir de acá vuelvo a alimentar, la presión viene dada en un principio desde el tanque de reserva, y para no excederme de las presiones máximas en los pisos inferiores, coloco una válvula reductora de presión, y a partir de ahí alimento mi termotanque y sistema de agua fría. Bien, y el tercer sistema, ahí tenemos los dos termotanques colocados en el piso inferior, en la planta baja o subsuelo, y el sistema que alimenta los pisos inferiores, alimentado desde una válvula reductora de presión. Esto mismo lo pueden repetir con equipos de bombeo, o sea, sin los tanques, teniendo toda una sala de máquina en un subsuelo, colocando equipos de presurización en el subsuelo, y desde ahí alimentar los termotanques, ya sea para pisos inferiores, o y el termotanque que va a alimentar los pisos superiores. Siempre tienen que tener en cuenta que es muy importante ecualizar los recorridos para no tener presiones diferenciales entre el agua fría y el agua caliente, porque si no, en las griferías donde van a tener la mezcla, no van a poder tener presiones uniformes, o sea, la presión del agua caliente va a ser superior al agua fría, o al revés, y cuando abran la canilla, siempre les va a salir fría o caliente, dependiendo de cuál es la que tenga mayor presión. Por eso es importante que ya sea o vengan desde el mismo equipo con recorridos similares, para que las presiones con las que lleguen al artefacto sean iguales y no tengan esa diferencia de presión, o ver de qué manera generar una pérdida de carga en alguno de los artefactos para que antes del artefacto, para que no se les produzca ese problema. Es cuando tienen que, por eso es el estudio hidráulico de cómo va a ser el funcionamiento de todo el sistema, cuando esté en funcionamiento, que realmente es cuando el edificio está ocupado en su totalidad, tienen que evaluarlo, escapa al viejo reglamento, pero ustedes, como son ingenieros civiles y ya vieron hidráulica, tienen las herramientas suficientes como para poder evaluar o analizar, de acuerdo a los recorridos que están haciendo las cañerías y las presiones iniciales, cuáles van a ser las pérdidas de carga y con qué presión van a llegar al artefacto más desfavorable que tengan que evaluar en ese momento. Si es el más alejado, el que tiene un recorrido de agua fría muy largo, recorrido de agua caliente muy corto, y sabemos que y podemos suponer que la presión en ese artefacto del agua caliente va a ser superior, tendrán que ver cómo lo compatibilizan para que las presiones que lleguen a ese artefacto sean iguales, ya sea de agua fría o agua caliente, y no tener problemas en la mezcla. ¿Está? ¿Alguna consulta? Si no hay consultas, chicos, pasamos a Nicolás,
que tiene que darle la parte de materiales. Raúl, ¿está por ahí? Si querés, Diego, ¿cómo estás? Sí, tenés que deshabilitar la... Sí, sí, sí. Yo ya quito Habilitalo el... para que empiece, arranque. Bien. Segundito.